nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguro que usted, por supuesto, ha oído hablar de Simón Bolívar. Seguro que además hoy en las noticias todos los días le hablan de revoluciones bolivarianas, porque he aquí que 200 años después aquella figura de la emancipación hispanoamericana se ha convertido en referente de nuevos regímenes. Y no cabe duda de que Simón Bolívar fue un gran hombre. Lo que pasa es que a veces los grandes hombres son también grandes carniceros. Y eso es lo que le ocurrió precisamente a Simón Bolívar. ¿No le han contado nunca esta historia? Bueno, nosotros hoy lo vamos a hacer. Simón Bolívar se ha convertido en una referencia casi religiosa. Hay incluso regímenes políticos que se llaman a sí mismos bolivarianos. El régimen venezolano ha hecho de él un semidios. Pero, ¿quién era realmente Bolívar? ¿Era el héroe sin mancha que vende hoy la propaganda bolivariana? La verdad es que no. Al revés, la carrera de Bolívar está cubierta de sangre. Situémonos. A partir de 1808, cuando Napoleón invade España, los virreinatos españoles de América se sublevan primero contra el francés, enseguida proclaman su propia independencia. No fue una guerra de jóvenes naciones oprimidas contra un viejo imperio invasor, fue más bien una guerra civil entre los partidarios de la independencia y los partidarios de la corona, los realistas. En la actual Venezuela, la lucha fue tan cruenta que Simón Bolívar declaró la guerra a muerte contra los realistas y la aplicó al pie de la letra. Después de la batalla del Tinaquillo, en agosto de 1813, arrasa una serie de pueblos y pasa por las armas a todos los europeos y canarios, como llamaba él a los realistas. En septiembre de ese mismo año dictó reclutamiento forzoso e hizo fusilar a los que se negaron a coger las armas. Acto seguido, hizo fusilar a 69 españoles sin fórmula de juicio. En diciembre de 1813, derrota al menguado ejército realista en Acarigua y ordena asesinar a 600 prisioneros. El 8 de febrero de 1814 la emprende contra los prisioneros españoles de Caracas, Valencia y La Guaira, alrededor de 1.200 civiles, comerciantes en su mayoría, y ordena que inmediatamente se pase por las armas a todos los españoles presos entre esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Como escaseaba la pólvora, se resolvió matarlos a golpes de sable y de pica, y se los remataba aplastándoles la cabeza con grandes piedras. A los ancianos e impedidos se los llevó al patíbulo amarrados a sus sillas. Pese a las súplicas del arzobispo de Caracas, Bolívar consumó la matanza. El último parte de la carnicería informa de que también se ejecutó a los que se hallaban enfermos en el hospital. Estos son solo unos pocos episodios en la carrera de sangre de Simón Bolívar, sin duda el más cruel y despiadado de los libertadores hispanoamericanos. Habría que contar también el asesinato de los náufragos en un barco español en la isla Margarita, el saqueo criminal de Santa Fe o el asesinato de los prisioneros tras la batalla de Boyacá. Curiosamente, hoy Simón Bolívar tiene una estatua en el Parque del Oeste en Madrid. Paul Victoria, muy buenas noches. Buenas Bienvenido noches. a Tiempos Modernos, que te estrenas hoy aquí en este programa con una figura que tú evidentemente conoces bien porque tú eres colombiano y en Colombia, bueno, no tiene que decir ¿cómo decir? La exageración litúrgica que en Venezuela, pero Bolívar es uno de los grandes fundadores de la nación. Es prácticamente la misma, salvo que sin los discursos repetidos de un dictador como Chávez, pero el resto es lo mismo, ¿no? Desde que nacen los niños se les inculca la idea de esa patria a la que salvó Bolívar y que liberó de la esclavitud, de la opresión, y por tanto todos los niños se crían con el falso mito de Bolívar como un semidios, ¿no? Y cosa muy alejada de la realidad. Vamos a empezar por el principio, 1808, nosotros estamos peor que nunca, incluso peor que hoy, que ya es decir, los virreinatos en Hispanoamérica empiezan a levantarse, unos contra el francés, otros contra el rey de España, y por medio aparece, entre otras cosas, la mano inglesa, que en el caso de Bolívar es particularmente importante. Es particularmente importante la mano inglesa porque Bolívar intenta aliarse con Inglaterra al principio, le ofrece Nicaragua y Panamá, y a cambio de 30.000 fusiles,
20 buques de guerra y 1 millón de libras esterlinas. Pero después, cuando se recrudecen las cosas, el gobierno, el antigobierno, mejor dicho, de estos revolucionarios, piensan venderle las Américas a Inglaterra y piensan jurarle fidelidad y lealtad al monarca de Gran Bretaña. Y esto está escrito en cartas y bien documentado, donde se le dicen que cuándo lo hacen, ¿no? Para ser protegidos, literalmente dice, bajo la augusta sombra del monarca británico y bajo la poderosa protección de Gran Bretaña. Claro, florilegios nunca les han faltado. Hay que recordar que de lo que estamos hablando, y esto es muy importante señalarlo para que se entienda, es en la práctica de una guerra civil. Es decir, el movimiento de las emancipaciones rompe los virreinatos entre una población autóctona que quiere seguir siendo española y otra población autóctona que no quiere seguir siendo española. ¿Es esto? Sí, yo nunca uso el término guerra de independencia, porque una guerra de independencia es cuando hay un invasor extranjero y uno quiere librarse de ese invasor extranjero, como era el caso de España frente a Napoleón. En este caso no, porque era la misma familia. No se podría decir que los españoles eran foráneos invadiendo Colombia porque Colombia no existía. O sea, fue fundada por España, mejor dicho, el Virreinato de la Nueva Granada, y era todo parte, provincias de la misma nación española, ¿no? Del mismo... De ambos hemisferios, como decía la Constitución. Exactamente, de Cádiz. la España allende el mar y la España ibérica. Entonces, lo que ocurre es una guerra fratricida, una guerra civil, una guerra de secesión, donde además no son ni mucho menos indígenas y negros los que se levantan contra la monarquía española, ni mucho menos, sino que son los criollos, o sea, los hijos de españoles que se levantan contra sus padres. Contra sus padres y contra sus hermanos, porque buena parte de sus hermanos permanecían fieles a la corona española y les parecía una aberración lo que estos guerrilleros subversivos querían hacer. El caso de Bolívar es particularmente interesante en ese sentido porque el hecho es que el levantamiento en la Nueva Granada, que es como se llama el Virreinato del Norte, lo que es Colombia, Venezuela, etcétera, fracasa y se tiene que marchar. Y es en 1814, España aún no ha levantado cabeza, cuando declara la guerra a muerte, que se llama así, esa declaración que él firma en ese cuadro que estamos viendo ahí, y la guerra a muerte es contra su gente. Sí, contra sus hermanos. Bolívar hace una... Europeos y canarios, dice él, pero ¿qué europeos y canarios? Ayer era tu vecino. Claro. Por supuesto, cuando él llega a Caracas, 7.000 personas salen huyendo de la ciudad porque las va a asesinar, las que se quedan, otra gran parte las detiene, las arresta en las cárceles y muchos de ellos los mata después, y en suma es el 32% de la población de Caracas la que está bajo persecución. El 32%. Es un montón de gente. Imagínate. Y que huye, y además hacen fiestas donde entre los tragos y las bebidas y el alcohol, se reparten a quienes van a matar de los prisioneros. Pues yo me pido a este, yo me pido a este, yo me pido a este, como si fuera esto un juego, ¿no? Y para sacarlos de las prisiones, de los hospitales y asesinarlos sin juicio previos, ni mucho menos. Que fue es muy interesante porque esto que estás contando son testimonios de gente de la época. Por supuesto. Ingleses, algunos de ellos, por cierto, franceses, que lo cuentan. ingleses, están españoles. en el libro de Pablo Victoria, La otra cara de Bolívar, editado por Planeta, pero que aquí no se ha publicado, curiosamente. No, está aquí. Ese libro, efectivamente, es una cosa interesante. Por algún motivo no se publicó en España. Bueno, el hecho es que todo eso va ocurriendo y es un auténtico baño de sangre porque España tarda mucho en reaccionar por su situación. Antes de hablar de Morillo, que es el general que llega allí enviado por España, hay que contar que allí el ejército no era un ejército colonial, era el ejército del lugar, ¿no? Efectivamente. La ausencia o la ruptura de ese ejército y el reclutamiento forzoso, so pena de fusilamiento por parte de Bolívar de los locales, le permite hacer una campaña que es un rastro de destrucción. Hasta 1.200 asesinados en 3 cárceles sucesivas, por ejemplo, que eran comerciantes. A mí me dejó estremecido el dato de que a los ancianos comerciantes que estaban en la cárcel los lleva al patíbulo amarrados a sus sillas porque no se podían mover y allí los mata. Sí, y para ahorrar balas, además, muchas veces los mataban con piedras en los cráneos aplastándolas contra el suelo. O sea, sanguinarios, los genocidios allí fueron terribles, ¿no? Pero es más, cuando Bolívar vuelve victorioso a Caracas, los primeros que se sublevan unos días después son sus propios esclavos de sus haciendas. Sí. Los esclavos dicen, no, yo vivía mejor bajo las leyes españolas que con este sinvergüenza, o sea, y se sublevan contra él. Y no solamente ellos, es que en todas partes
porque él saquea Caracas, saquea Cartagena, saquea Santa Fe, Cúcuta, por todas es partes. particularmente terrible, efectivamente, el saqueo. Sí, y por eso cuando Pablo Morillo llega a muchas de estas ciudades, lo celebran como llegó nuestro Salvador ante estos genocidas de Bolívar y sus secuaces. La cuestión es que Morillo llega allí con muy pocas tropas. Morillo, el general enviado, Pablo Morillo, el general enviado por España. La guerra a muerte ya está declarada, el rastro de sangre es formidable y precisamente el sistema español de delegación de autonomía muy importante en las autoridades locales ha hecho que la insurrección se generalice, porque es justamente esa burguesía la que se ha levantado, esa burguesía a la que la corona española había dado tanta autonomía municipal, por ejemplo. Sí, y la diferencia es que Pablo Morillo llega con misericordia, perdonando a mucha gente, ofreciendo el perdón, ofreciendo la reconciliación de parte del rey de España, pero mucha gente se acoge a ella, ¿no? Él se ve forzado luego a hacer ejecuciones de los que no se quieren someter y en muchos casos hace perdones, pero siempre que Pablo Morillo ejecutó fue bajo juicio, teniéndole un abogado al acusado, o sea, con todas las reglas formales del juicio, mientras que Bolívar no, él no hacía juicio, simplemente iba asesinando, ejecutando a su paso y devastándolo todo. Una última cuestión, otro día hablaremos de cómo funcionan las emancipaciones, pero todas estas cosas, hoy un niño en una escuela en Colombia o en Venezuela las aprende. Bueno, todas estas cosas quiere decir al revés, ¿no? De la diosificación de Bolívar, el libertador, ¿no? Lo pintan en cuadros con los laureles. ¿Se cuenta lo que fue todo eso? ¿Perdón? ¿Se cuenta lo que fue la guerra a muerte? ¿Se cuenta lo que fue todo eso? No, esas partes las ocultan, por supuesto. Las ocultan, así como toda la ambición personal de Bolívar se le hace ver como si fuera un tipo austero, casto, moderado, justo, magnánimo, cuando era todo lo contrario. Era derrochador, dejaba hijos tirados por todas partes, dejó hijos tirados por Ecuador, Colombia, Venezuela, en España dejó hijos, en Francia, en Italia, por donde pasaba iba dejando hijos, pero es que así también fue su padre y hay que entender cómo fue esa manera en que Bolívar se gestó en esa familia que tanto por la parte paterna como materna heredó mucha crueldad y su padre era un conocido violador de mujeres. El obispo de Caracas tenía que proteger a las mujeres y muchas de ellas casadas porque se la pasaba tratando de abusar de ellas. Y esto era muy conocido en la época y todo esto está documentado. Pero no solamente eso, sino que el resentimiento de Bolívar contra España, y esto creo que es muy importante entenderlo, no era solamente las ideas de igualdad, libertad de la Revolución Francesa, que también, sino era su propia gloria, pero su odio a España visceral, porque España le había negado unos títulos a su padre y abuelo, el marquesado de San Luis, y por el lado de su madre Palacios, la conde Casa Palacios, y se les habían negado. Entonces él tenía el resentimiento de que no le habían dado la nobleza que él merecía, los títulos. Entonces él decía, pues contra España, ¿no? Y me gano mi propia gloria en estas ambiciones personales. Paul Victoria, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por contarnos algo que la mayor parte del público en España, y por supuesto en América, ignora, porque también aquí la figura de Bolívar pasa por ser la de un libertador y efectivamente liberó, pero en beneficio propio y dejando tras de sí un rastro, cualquier cosa menos edificante. Es muy posible que a partir de este momento este programa sea declarado, como decir, delito de odio. Le aseguro que no, simplemente queremos contar la verdad. Paul Victoria, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muy buenas noches.